Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos al canal con una nueva actualización para la 4.3.3, una alineación que sin dudas es la más pedida del canal y que si bien considero que tengo bastantes videos vigentes de tácticas que siguen funcionando para la 4.3.3, a pedido de muchos usuarios les traigo la táctica que he estado utilizando estos últimos 2 meses en mis ligas y torneos públicos. Así que espero que les guste este video y les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar al video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta 4.3.3, mientras que de fondo podrán ver un resumen de las simulaciones de los partidos en los que he utilizado esta táctica. Como dije al inicio del video, esta táctica la comparto más que nada por petición de los usuarios que desean saber qué 4.3.3 estoy usando actualmente. En las ligas y torneos normales generalmente suelo sacar bastante ventaja en valor de equipo, por lo que no suelo tener la necesidad de ajustar mucho en avanzadas, y por lo general suelo dejar una misma táctica de principio a fin. Y si bien alguna que otra goleada suele tener, esta táctica se caracteriza por marcar 3 o 4 goles por partido y rondar casi siempre entre los 15 y 20 remates. Básicamente lo normal en una 4-3-3 que se enfrenta a otra alineación ofensiva. Asimismo, al no gastar muchas coins en competencias públicas, generalmente la suelo jugar sin el plus de nacionalidad, aunque algo que siempre trato de completar es un 11 de posiciones específicas, ya sea comprando de lista o utilizando el cambio de posición gratuito que suele dar el juego diariamente. No obstante, si pueden contar con estos bonus extra para sus partidos, muchísimo mejor, ya que aportará a la efectividad y al dominio de la táctica. Esta 4-3-3 está pensada sin dudas para enfrentar otras alineaciones ofensivas, que es lo que sucede generalmente en ligas y torneos públicos, y obviamente en superioridad de equipo, de tal manera que nuestra única preocupación sea mejorar el 11 para cada partido y no tener que cambiar o ajustar mucho las avanzadas. Así que si cumplen con esos dos requisitos antes mencionados, será una táctica que tranquilamente la podrán usar durante toda una liga o torneo. Y habiéndola probado en múltiples escenarios, puede decir que funciona sin problemas tanto con la opción A como con la opción B, y usando características variadas de jugadores, ya sea con extremos de mayor o menor defensa, como también con laterales de mayor o menor ataque. Y para cerrar esta introducción, destacar como siempre la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas para aprovechar las pelotas paradas, y así mejorar aún más la efectividad de la táctica. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-3-3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará en esta alineación será el de juego por las bandas. En la agresividad, aquí les recomendaré jugar en brusco con jueces verde, agresivo con jueces celeste y amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Dado que generalmente usaremos esta táctica siendo superiores, no habrá necesidad de arriesgar con la agresividad, ni tampoco de exigir demasiado a los jugadores. En cuanto a las tácticas en línea, aquí utilizaremos a todos los jugadores en su posición, ya que considero que es la mejor opción en este tipo de ligas y torneos. Generalmente los apoyos defensivos aquí suelen ser un poco contraproducentes, mientras que los apoyos ofensivos considero que no mejoran drásticamente a la táctica. Y bien, en las avanzadas, esta 4-3-3 se podrá utilizar con dos tipos de presión, ya sea con una presión bastante alta de 82 o un poquito más baja encerrando espacios con un número de 72. Aquí básicamente suelo cambiar entre una y otra dependiendo de cómo las vea en las simulaciones. Si veo que una está mejor que la otra y me aporta una mayor efectividad, decido por esa presión. En cuanto al estilo, aquí lógicamente mantendremos el ofensivo con un número de 68. Y por último, en la velocidad se podrá utilizar también dos opciones, ya sea con juego de pases rápidos en 68 o con juego de posesión en 58. Aquí es el mismo caso que en la presión, ya que suelo probar ambas velocidades y me quedo con la que vea que en ese momento me esté aportando más a la efectividad de la táctica. Y bien, para cerrar esta táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Como dato extra final, les dejaré nuevamente este cuadro para que tengan una idea general de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva táctica. La verdad que es una 4-3-3 que suelo dejarla sin problemas en mis ligas y torneos públicos y no suelo tener demasiadas complicaciones con ella.
A diferencia del competitivo, las 4-3-3 que uso en este tipo de formatos públicos suelen ser mucho más ofensivas por el hecho de que generalmente soy más superior en valor de equipo, y eso nos obliga a ser más ofensivos si queremos aprovechar aún más a nuestros jugadores. No obstante, no deja de ser una 4-3-3 que está más pensada para enfrentar a otras alineaciones ofensivas, y si bien puede funcionar ante alguna 4-5-1, 4-2-3-1 u otras alineaciones defensivas, lo general sería que baje un poco la cantidad de goles que se marcaría a diferencia de enfrentar a otra 4-3-3 o 4-4-2. Pero en líneas generales, considero que esta 4-3-3 es una gran opción para aquellos que jueguen ligas o torneos públicos, sean superiores en valor a sus rivales y quieran dominar o anotar muchos goles. No tengo dudas de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenme un like, un comentario para apoyar el canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.